Nos podemos hacer la pregunta, ¿qué son las 5 solas? ¿Por qué son tan importantes las 5 solas? ¿Qué las ha hecho tan relevantes? ¿Quiénes la hicieron tan importantes? Y eso es lo que nosotros vamos a ir viendo, vamos a ir entendiendo en este corto tiempo que tenemos. Todo comienza, hermanos, o se remonta a lo que es el siglo XVI. En el siglo XVI el catolicismo romano arropaba todo lo que era la parte religiosa y prohibía terminantemente que la escritura se fuera transcribiendo en otras lenguas. Es decir, los únicos que tenían la oportunidad, la capacidad de estudiar la palabra de Dios era el catolicismo romano. Eso era algo totalmente centrado, algo totalmente privado de ellos y no se permitía. Es allí, hermanos, donde hombres como Martín Lutero, hombres como Zwinglio, como Pilling Melanchthon y entre otros, estos hombres eran parte del catolicismo romano. Estos hombres estaban introducidos dentro del catolicismo romano, pero eran hombres que tenían la oportunidad de estudiar la palabra de Dios como no la tenían las personas de afuera. Y estos hombres, al ver las injusticias que se estaban cometiendo, que el catolicismo romano estaba haciendo con el evangelio de Cristo, estos hombres se ven confrontados por la palabra de Dios. Al ellos estudiar la palabra y al ver que el catolicismo romano estaba imponiendo nuevas enseñanzas, nuevas doctrinas para sustituir la que Dios había establecido, el mismo Espíritu de Dios lleva a estos hombres a ver y a definir con claridad lo que es el centro de las cosas. ¿Qué hacían los católicos? La salvación, bueno, en la salvación no negaban que Cristo hacía la obra, pero añadían de que el hombre por medio de indulgencias podía ganarse la salvación. Y eso es algo totalmente falso. Ellos decían que si tú hacías buenas obras, tú ibas purgando tus pecados en este mundo para que cuando llegaras a la muerte ya eso estuviera absuelto. Y eso es algo totalmente falso. Este tipo de cosas, este tipo de enseñanzas que promovía el catolicismo, lleva a estos reformadores, a estos hombres, a darse cuenta que era una locura lo que estaban haciendo. Iban en contra totalmente de lo que Dios había establecido. Las 5 solas, hermanos, no se dan así, inmediatamente las 5 solas. Empiezan las primeras 3, solo Escritura, solo por fe y solo Cristo. Luego de 4 siglos es que llegan a ser las 5, es decir, se le añaden 2 más. ¿Por qué? Porque continuaban los problemas, continuaban las persecuciones. Estos hombres, la mayoría de ellos murió bajo lo que era la tiranía católica, porque era lo que básicamente hacían ellos. Entonces, hoy en esta mañana nosotros ahora tenemos la oportunidad de verlas de forma completa. Solo Escritura, solo por gracia, solo fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Ahora nosotros la tenemos de forma completa, pero esto no fue que eso surgió de la nada, que fueron estos hombres simplemente que escribieron esto y por medio de estos escritos se hicieron sumamente famosos. No fue así. Y es donde nosotros vamos a ir a ver en realidad de dónde surgen estas palabras, el origen de estas palabras. Por eso les coloqué el ejemplo al principio del ferrocarril. Y vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Algo mucho más antiguo de lo que fue el siglo XVI. Palabras del apóstol Pablo al joven Timoteo. Le dice Pablo a él: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ese es nuestro versículo. Estas son palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Estas palabras trascienden mucho más allá de Juan Calvino, de Martín Lutero y de otros reformadores que estuvieron allí. Y es de estos versículos donde nace, donde surgen estas solas. Es allí donde se empiezan a ver, por ejemplo, lo que es la primera de ellas, que es fundamental, es una base sólida para el cristianismo.
Es esencial para la vida de la iglesia, es esencial para la comunidad de iglesia. Para toda persona que profesa el cristianismo, este versículo, el cual se le da a Timoteo, es clave para todo creyente. Ciertamente Timoteo estaba a punto de asumir el ministerio pastoral, Pablo estaba a punto de morir, pero Pablo era un hombre que estaba centrado en la Escritura. Y Pablo le dice a Timoteo, usted va a ser ministro de Cristo, usted debe arraigar su vida a la Escritura, a la inspiración divina. A eso debe usted sujetarse, Timoteo, en pocas palabras. Yo he estructurado esto en dos partes, le he colocado como título, solo Escritura. Solo Escritura. Y la primera estructura, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. La segunda, la utilidad de las Escrituras. La utilidad de las Escrituras. Como bien, hermanos, hemos mencionado las 5 solas y es muy importante destacar lo que la Escritura enseña, lo que la Escritura muestra. La frase solo por Escritura o solo la Escritura acierta que la Biblia debe determinar la tradición e interpretaciones de la Iglesia. Todas las prácticas y doctrinas de la Iglesia deben estar unidas o deben estar acorde a lo que la palabra de Dios enseña. ¿Qué quiere decir esto? Si una iglesia local quiere traer nuevas ideas, quiere traer nuevas estrategias para predicar el Evangelio, quiere traer un nuevo movimiento para que vengan más personas a Cristo, esto no puede ser aceptado. Esto debe ser rechazado rotundamente, porque si no vamos a caer al mismo nivel que estaba el catolicismo. Es decir, esto es algo centrado. Yo digo cómo es que se salvan las personas, yo digo qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Es decir, era una anarquía religiosa que tenía el catolicismo romano y que hoy en día no ha cambiado. Ellos siguen con sus mismas perspectivas, su misma posición, eso no ha cambiado. Por eso, cuando estudiaba, yo veía el catolicismo como un monstruo dormido, que está allí esperando la oportunidad para atacar nuevamente. Y es allí donde nosotros como iglesia de hoy en día debemos aferrarnos, debemos volver a la Escritura, pero de forma inmediata, de forma rápida, para que nuestras vidas como cristianos no sigan diluyéndose en lo que el mundo promueve, en lo que el mundo ofrece. Porque vamos a llegar al punto donde ellos van a volver a dominar nuevamente la situación si nosotros nos seguimos comportando como nos comportamos. Es decir, la Escritura guardada, sin tener nada que ver con nosotros, sin estudiarla, sin leerla, allí estamos mal. Debemos hacer lo que hicieron los reformadores, leerla, estudiarla, investigarla, para que nuestras vidas se vean influenciadas por ella. Y cuando alguien venga a introducir algo diferente en la iglesia o en nuestras propias vidas, nosotros tengamos la capacidad de refutar eso. Esto no le agrada a Dios. Eso no es lo que Dios me está enseñando. Como dice esto de solo Escritura. Ella debe determinar, la Biblia debe determinar en mi vida lo que yo debo hacer y lo que no debo hacer. Pero hermano, son muy radicales, pero es la palabra de Dios. Dios es un Padre que no quiere el mal para nosotros. Pero es allí donde nosotros debemos madurar y debemos entender. Nuestra primera estructura dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. La Escritura, ¿qué es la Escritura? Vamos a ser más centrados. Dice, la Biblia fue escrita durante más de 1500 años, fueron más de 40 autores, pero lo más interesante de esto es que son de continentes diferentes, 3 continentes diferentes, 40 hombres diferentes, pero todos concuerdan, todos llegan al mismo punto, no hay ninguna contradicción. ¿Cuáles son estos continentes? Asia, África y Europa. Estos 3 continentes contribuyeron para que nosotros tuviésemos hoy en día la palabra o la Biblia en nuestras manos.
Ellos fueron los contribuyentes de esto. La Biblia contiene 66 libros individuales, 39 en el Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Esa es la forma en que está estructurada la palabra de Dios. El punto no más importante, porque la escritura, que sería nuestro primer punto allí, es también importante, pero el segundo es el que le da forma a todo, es el que nos muestra con más claridad las cosas, y es la inspiración. Pero antes de tocar ese punto, quisiera mostrarles una posición de los presbiterianos. Los presbiterianos tienen una posición acerca de lo que es la escritura. Ellos dicen que la palabra principalmente debe enseñar al hombre a creer, a respetar a Dios, y es ella la que debe imponer sobre nuestra vida o sobre la vida del hombre lo que el hombre debe hacer o no debe hacer. Esa es la posición de los presbiterianos, y también es la posición que nosotros algunos la tenemos, pero se puede conseguir, del Catecismo Menor de Westminster. Ellos también mantienen esa posición de que la palabra de Dios debe ser la norma para nosotros de conducta y de todo lo que hacemos. Es como decía el hermano al principio, para nuestra nación debe toda la nación apegarse a lo que dice la Constitución. La cuestión es que no es fácil que las autoridades lo hagan, pero es lo legal, es lo que se debería hacer. Pero en nuestro caso, nosotros sí debemos hacer eso. A ojos cerrados debemos apegarnos a lo que enseña la palabra de Dios. Lo que enseña la palabra de Dios, no lo que digan los hombres, es lo que enseña la Escritura. A eso debemos apegarnos. Es lo que lleva a estos hombres a dar su vida para que hoy en día estuvieran estos 5 pilares allí, para que nos aferremos a ellos y sigamos adelante. Para ellos no fue fácil. Leí un poco acerca de uno de ellos, se los mencioné, es Zwinglio. Este hombre tuvo que hacer varios decretos, varios tratados, y era un hombre que estaba dentro del catolicismo, pero estaba refutando la máxima autoridad del papal en ese momento, y él les decía que era necesario que las personas fueran bautizadas, como nosotros hoy en día conocemos ese bautismo. Esto estaba totalmente prohibido por el catolicismo. Reunirnos así estaba prohibido por el catolicismo. Parece que eso es muy familiar a lo que vivimos hoy en día. Prohibición, prohibición. Pero en ese momento, Zwinglio pasa por ese proceso. Ese hombre empezó a reunirse con las personas como lo estamos haciendo, empezó a bautizar. Es allí donde nace la primera iglesia en ese tiempo, así como nosotros. Nace en ese momento, ¿por qué? Porque había sido opacado, eso había sido tapado por el catolicismo. Pero eso, a él y a sus compañeros, uno fue muerto en la hoguera, el otro fue ahogado en un río, el otro murió de una peste que había en esos momentos, pero todos tuvieron que sufrir por lo que estaban haciendo. Pero hoy en día, gracias a ese sufrimiento, gracias a la Escritura y al Espíritu Santo, hoy en día nosotros tenemos una base, cómo defender la palabra de Dios, porque eso queda como una base sólida y asentada para que nosotros estemos enfocados en el centro y no nos dejemos persuadir, porque si leemos nosotros todos los requisitos, todo lo que coloca Pablo en el capítulo 3, dice el carácter de los hombres en los postreros tiempos, y eso vendrá nuevamente, peor, porque ya saben cómo trabajamos, ya saben cómo hacemos las cosas y nos perseguirán aún más. Pero es allí donde nosotros debemos centrarnos en la palabra de Dios. Nuestro segundo punto es la inspiración. Como dice en nuestro texto, dice es inspirada por Dios. ¿Qué es la inspiración? Es clave este concepto. Es una sola palabra griega, dice theonektos, que quiere decir respirada por Dios. Respirada por Dios es lo que quiere decir inspiración. Y segunda de Pedro nos explica un poco acerca de esto. Segunda de Pedro, vayamos rápidamente a segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice Pedro:
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es allí donde este concepto de la palabra original que dice inspirada, dice que fue Dios que la sopló, fue Dios que se la dio al hombre por medio del Espíritu Santo. Vimos todo el proceso que ha tenido la palabra de Dios para llegar a ser un solo libro y tenerlo en nuestras manos. Pero es el Espíritu de Dios el que ha estado encima de todo el proceso. Es decir, el Espíritu de Dios es la fuente original de la Escritura. Es Él el que produce la palabra de Dios. Cuando vemos la Escritura, cuando nosotros como personas, como creyentes, vemos la Escritura como inspirada de Dios, hablándonos a nosotros mismos, cuando se predica, cuando se expone la palabra de Dios y nosotros la oímos y decimos, ciertamente es la palabra de Dios, aunque esa Escritura haya sido plasmada allí por plumas en manos de hombre, la fuente original de todo es Dios mismo. Es Dios, el Dios Todopoderoso, el que ha dado esta revelación, que ha dado todo lo que tenemos aquí. Por eso es que no hay una nueva, porque ya todo Dios lo ha revelado, ya todo Dios lo ha establecido en la palabra. Añadir algo es convertirnos en católicos, romanos, introduciendo cosas que no están bien, herejías dentro de la palabra de Dios. Esto debe ser rechazado por el creyente de forma automática. ¿Cómo nosotros pudiéramos ver a Cristo en esta enseñanza? ¿Cómo lo pudiéramos nosotros identificar? En el mismo capítulo, en el versículo 14 y 15, dice Pablo a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Tú, Timoteo, has aprendido de la fuente original, y la fuente original es Cristo. ¿Por qué, Timoteo? Porque Él ha traído la fe a tu vida, Él ha traído la fe a tu corazón, y eso es para salvación de tu vida. Tú tienes el conocimiento acerca de la palabra de Dios, y ellas son las que te pueden hacer salvo de la palabra de Dios, no de las estrategias humanas, de la palabra de Dios. ¿Y quién es de la palabra encarnada? Es nuestro Señor Jesucristo. Él se encarna, el Verbo se hace hombre y viene a la tierra a dar su vida para que todos seamos salvos. Pero ¿cómo Timoteo había conocido o había visto esto? Por la predicación de la palabra de Dios. Él lo había aprendido, así como nosotros hoy en día también la aprendemos, la escuchamos. Pero ¿qué debemos hacer? Debemos recordarla. Debemos estar siempre conectados con ella, porque ella es la única que nos va a traer salvación. Ella es la única que nos va a mostrar la grandeza de Dios a nuestras vidas. La segunda, tengo otra cita, está en Tito 6:3. Timoteo 6:3. Un error aquí. Versículo 6:3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias y pleitos, blasfemias, malas sospechas. Allí, de esa manera también nosotros podemos ver a nuestro Señor Jesucristo, cómo, en que debe mantenerse exactamente lo que la palabra de Dios enseña y muestra. ¿Por qué? Porque si alguien viene a enseñar cosas distintas a la que ya nosotros conocemos, a la que ya nosotros hemos aprendido, eso no es de parte de Dios, eso no proviene de Cristo, porque Él no va a dar enseñanzas diferentes a la que ya Él ha mostrado, a la que Él ya ha manifestado por medio de la revelación escrita que cada uno de nosotros podemos tener hoy en día.
De esa manera también nosotros podemos observar a nuestro Señor Jesucristo, siendo Él ese autor por excelencia de lo que es la palabra de Dios. Hay algo también muy importante, algo que también hizo romper y redefinir lo que era la palabra de Dios, y es que esa palabra de solo gracia o solo fe era la forma en que se estaba rompiendo el ligamento que existía, es decir, para romper ese dominio que había religioso sobre la palabra de Dios, siendo una palabra viva y libre, para que eso llegase a romperse, los reformadores tuvieron que refutar el catolicismo romano con esa frase de solo, es decir, solo la palabra de Dios es la que puede mostrarle la salvación al hombre, no las indulgencias que ustedes hacen. Es decir, ellos tuvieron que pararse firme ante los líderes de ellos, ante esas personas, los monarcas que estaban allí, y decirle, por indulgencia no, solo por la Escritura. La Escritura es la que define todo. La Escritura es la que define toda cultura o toda tradición de la iglesia. Es la Escritura, no ustedes como líderes principales en este momento. Entonces eso es lo que lleva a que cada una de esas frases diga sola, es decir, solo por esto, solo por la fe en Cristo, solo esto, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque era la forma de pararse firme y refutarlos a ellos. La cuestión es, hoy en día nosotros tenemos la capacidad de hacer eso, pero es que nosotros no nos vamos a enfrentar a ningún imperio, pero debemos enfrentarnos a nosotros mismos, a nuestra vida pecaminosa, y decirle, no, debo sujetarme solo a la palabra de Dios. La pregunta es, ¿tengo yo actualmente esa capacidad? No, hermano, no la tengo. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra de Dios. Si nosotros no tenemos la capacidad de seguir el ejemplo de estos reformadores, lo que nos da a conocer o lo que nos da a entender a nosotros es que nosotros no leemos la palabra de Dios. Y si no leemos la palabra de Dios, no vamos a estar firmes. Siempre vamos a estar llevados de viento en viento. Escuchamos una cosa, nos movemos. Escuchamos la otra, nos movemos. Sacan una ley, dice, está prohibido esto y esto y esto. Y nosotros, amén. Los reformadores no hicieron eso. Estos hombres tuvieron que morir porque la palabra de Dios les enseñaba a ellos algo diferente a lo que los poderosos estaban implantando en ese momento. Estos hombres fueron tan arriesgados en lo que hacían que no le importaba perder sus familias, perder su vida, perder todo lo que tuvieron. Estos hombres no eran comunes y corrientes, estaban sumamente conectados, tenían cargos importantes. Leí de uno que fue algo similar a lo que sucede con Pablo cuando llega allá a predicar el evangelio, y había esa mujer profetisa allí, los cuales iban a consultar, estaban vendiendo imágenes, y uno de los reformadores sacó un edicto y se lo mandó al gobierno, y el gobierno tuvo que expulsar a esas personas de allí. Es decir, ellos eran influencia por medio de la palabra de Dios en su sociedad. Hoy en día nosotros escuchamos cualquier cosa y nos sentamos. ¿Por qué nos sentamos y no decimos nada? Porque no estamos empapados de la palabra de Dios. No tenemos esa osadía de refutar las cosas por la Escritura. Hay momentos ciertamente donde es mejor callar, pero la mayoría de las veces hay que defender la palabra de Dios. Hay que defenderla, porque si no, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros representamos a Cristo, nosotros representamos el Evangelio. ¿Y cómo lo representamos? ¿Cómo lo representaron estos hombres? Defendiendo la Escritura. Debemos hacer lo mismo, con toda educación y con toda honestidad, con toda prudencia, como se debe hacer. ¿Usted sabe lo que es mandarle un edicto al presidente de la República y que él se someta no a lo que usted está diciendo, sino a lo que dice la palabra de Dios? Eso es estar firme, eso es estar empapado de la palabra de Dios y decirle y mostrarle a ellos la verdad del Evangelio. Expulsaron a esas personas de todo el país, a esos vendedores de imágenes. Hoy en día nosotros, por cualquier cosa, ya nos detenemos, ya no queremos seguir adelante.
Es un gran ejemplo para nosotros ver esta biografía de estos hombres, cómo ellos defendieron la palabra de Dios en su momento. Nuestra segunda estructura, hermanos, la utilidad de las Escrituras. Continuamos con nuestro versículo 16. Dice Pablo: útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué nos sirve la Escritura a nosotros? ¿Cómo nos ayuda a nosotros la Escritura? Debemos formularnos esa pregunta. Pablo le está diciendo a Timoteo que la palabra de Dios es útil para enseñar. La palabra enseñanza proviene de la palabra doctrina. Está hablando de la doctrina, le está diciendo Pablo a Timoteo, que la doctrina es útil para capacitar a los hombres y seguir adelante defendiendo el Evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo había sido un objeto de esto. Pablo fue un hombre instruido por la doctrina. Pablo fue un hombre capacitado por todas estas enseñanzas y defendió el Evangelio. Y él quería que Timoteo se arraigara a la doctrina, a la enseñanza, y pudiera capacitar y ayudar a otros hombres a que continuaran con la misma labor. Por eso, al estos reformadores leer estos pasajes, se ven confrontados porque ellos tenían la capacidad, tenían el conocimiento para hacerlo, y no hacerlo era una locura para ellos. Entonces, en nuestro primer punto allí es la enseñanza. La enseñanza es doctrina para instruir y capacitar. En Deuteronomio, capítulo 4, el Señor nos muestra algo que Él mismo manda hacer. Deuteronomio 4, 10 dice: el día que estuviese delante de Jehová tu Dios en Horé, cuando Jehová me dijo: reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para tenerme todos los días que vivieron sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Esto es del mismo Dios, la secuencia de lo que es la doctrina, de lo que es la enseñanza. Ya nosotros la tenemos, debemos suministrársela a otros. De esa manera también es el Evangelio, es decir, es el corazón, el centro de todo, porque nosotros envejecemos y morimos, pero otras personas deben seguir con este legado, otras personas deben seguir predicando el Evangelio de Cristo. Ya los reformadores no están, ya Pablo no está, ya Timoteo no está, ahora estamos nosotros. Nosotros debemos continuar con la enseñanza, con la misma doctrina que hemos aprendido, no con una diferente, sino con la misma, para seguir capacitando a otras personas, no para que nos vean a nosotros, para que nos halaguen a nosotros, no, para que ellos también encuentren el camino de la salvación, como Pablo le dice a Timoteo, que es por la fe en Jesucristo. Es una doctrina fundamental para toda persona que conoce de Cristo. La segunda es redarguir. Redarguye, dice Pablo, amonestar, convencer, reconvenir, reprender. Es lo que dice 2 de Timoteo 4, del 1 al 5, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán, mire esto, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pero nosotros no somos ministros, no vamos a ser ministros, hermano, pero tenemos la responsabilidad de propagar el Evangelio. Tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio con nuestra vida, con nuestra boca, con nuestra conducta, con todo lo que hacemos. En la exhortación, en la amonestación, en todo esto, nosotros tenemos responsabilidad al mismo nivel que Timoteo. No en la parte ministerial, pero sí en la parte de predicar el Evangelio, de la enseñanza, de la doctrina, que es nuestro pasaje y es el contexto que se estaba viviendo en ese momento. Pablo quería que esto se mantuviera.
Corregir es el otro punto que Pablo le dice a Timoteo. Eso significa enmendar lo equivocado. Por eso, solo la palabra de Dios puede corregir la vida del hombre. Solo la palabra de Dios puede enmendar el desastre que el hombre es en este mundo. No hay otra cosa. Por eso Pablo le dice a Timoteo que lo haga, que lo cumpla, porque es lo único, la única vara de corrección para alinear la vida del hombre, que la palabra de Dios, la Escritura, no hay otra cosa. Por eso Pablo se lo coloca allí al joven Timoteo para que él siga adelante con el ministerio. Cuando el hombre es capacitado con estos 3 puntos mencionados, está listo para vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuáles son los 3 puntos mencionados? La doctrina o la enseñanza, cuando ese hombre es redarguido, es convencido de que es un pecador y necesita de Cristo. Cuando ese hombre se corrige por lo que es la Escritura, ese hombre está listo para vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero esto requiere de estudiar la palabra, de meditar en la palabra, para que podamos llegar a este gran principio. Hermano, yo tengo 3 resoluciones para este sermón. La primera es he resuelto, someter mi vida a la autoridad de la Escritura. He resuelto someter mi vida a la autoridad de la Escritura. La segunda, he resuelto no permitir que mi vida sea llevada por enseñanzas que no sean bíblicas. He resuelto no permitir que mi vida sea llevada por enseñanzas que no sean bíblicas. Cada uno de nosotros debemos escuchar la palabra y verificar si eso sale de allí. Si no sale de allí, le están agregando, y si le están agregando, no se puede aceptar, debe ser rechazada. La tercera, las Escrituras deben confirmar o respaldar las enseñanzas de mi iglesia local. La Escritura debe confirmar o respaldar las enseñanzas de mi iglesia local. Usted puede verificar cuando usted pueda si esta enseñanza de las 5 solas es algo abstracto de la palabra de Dios, es algo inventado por nosotros. Usted puede verificar, eso es historia, biografía. Usted lo lee, y cuando usted lea eso y pueda ver y comprender la grandeza del fundamento de esto, usted quedará postrado ante la presencia de Dios, buscará de orar, de meditar, de leer, de escudriñar más. ¿Por qué? Porque es como ir y agarrar un montón de fotos cuando usted estaba niño y empezar a revisar y a recordar y a pensar toda la trayectoria de su vida. Cuando leemos y estudiamos estos 5 puntos tan importantes para la iglesia, eso nos lleva a recordar y a meditar y a ver cómo estos hombres se desgastaron sin importar las consecuencias por lo que Dios les estaba enseñando, por la doctrina tan esencial que contiene la palabra de Dios para el bienestar del hombre. Es algo, hermanos, que nos va a llevar a Cristo, nos va a dirigir, a guiar hacia Él. Es sumamente importante y vital para la iglesia, no solo de aquellos días, sino la de estos días. Debemos apreciar estas enseñanzas y analizar cada pasaje, porque necesitamos ánimo, necesitamos seguir adelante. Leamos esto, meditemos en esto y encontraremos fuerzas para seguir adelante, viendo cómo ellos tuvieron que enfrentar situaciones más grandes que la que nosotros enfrentamos hoy en día. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, amado Dios, por esta mañana. Gracias te damos, Señor, por permitirnos una vez más, una hora más, estar ante tu presencia y mostrarnos, Señor, tu palabra, mostrarnos, Señor, lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, Señor, perdona nuestra debilidad, perdona, Señor amado, nuestra flojera, nuestra apatía, Señor, para estudiar y para leer tu palabra, Señor amado. Ayúdanos
a introducirnos en la palabra, a leerla cada día más, Señor amado, para que ella, en los momentos de aflicción, en los momentos de dificultad, ella nos levante, ella nos impulse a seguir adelante. Gracias, amado Dios. Seas tú, mi Dios, con cada uno de nosotros. Sigue en medio de nosotros, Señor amado, ayudándonos a hacer las cosas como tu palabra, Señor, lo enseña, para que nosotros podamos glorificarte y exaltarte, Señor, solo a ti. Gracias, amado Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo, Señor. Amén